Muy buenas y bienvenidos sean todos ustedes a mi canal de Libro en Libro con AJ, un servidor. Y yo creo que no había mejor manera de estrenar este canal que con un libro que me fue recomendado hace un par de semanas. Buen compañero, Pabliño, te mando un saludo, gracias por la recomendación. Bastante bueno el libro. Y este libro es nada más y nada menos que El gato que amaba los libros, del autor japonés galardonado, médico también, Sosuke Natsukawa, que creo que así se pronuncia en una entrevista que vi cuando él se presenta, así lo pronuncia más o menos, Sosuke Natsukawa. Ahora, antes de que arranquemos con cualquier cosa, ahí les voy a dar un dato interesante. Ese no es su verdadero nombre, es un seudónimo. Entonces no conocemos el verdadero nombre del autor, por lo menos en todo lo que yo estuve buscando, incluso en páginas en japonés, no logré dar con el nombre verdadero del autor. Pero este libro es un bestseller, no solamente en Japón, sino que ha sido traducido en muchas lenguas, en más de 30 países. Y bueno, fue publicado por allá del 2017 y en el 2022 fue traducido al español y publicado por Penguin Random House a través de Grijalbo, como pueden ver. Y este libro que tengo aquí en mis manos es la séptima reimpresión desde entonces. Entonces quiere decir que es un libro que ha estado en muchas manos, por supuesto mucha gente lo ha leído, no es un libro nuevo, pero es un libro que tiene mucho poder, tiene mucho mensaje y vamos a ir desmenuzando, vamos a ir platicando de este libro a lo largo de este video. Así que si te gustan los libros y te gustan los gatos, bueno, considera suscribirte y termina de ver el video. Muy bien, ¿cuál viene siendo el título original de este libro? Ya sabemos que se llama El gato que amaba los libros, pero en japonés, vamos a ver. Hono Mamoroto Suru Neko no Hanashi. Lo estuve practicando. Que una traducción un poquito más literal debería ser algo como la historia del gato que cuidaba o que quería cuidar los libros, algo por el estilo. Pero el título El gato que amaba los libros no está nada mal, de hecho creo que me gusta un poquito más, el otro está un poquito más largo. Y la traductora viene siendo Marta Morros. Marta Morros tiene su licenciatura en traducción e interpretación de la Universidad Autónoma de Barcelona, se fue a hacer estudios a Inglaterra y se fue a hacer estudios en Japón, entonces por supuesto que estamos en buenas manos a la hora de la traducción. Pero lo primero que vamos a hablar es un poquito de la sinopsis, de qué va este libro. Cuando el joven Rintaro pierde a su abuelo, el único familiar cercano que tenía, pierde también el ánimo para enfrentarse a su vida en el instituto. Tímido e introvertido, pasa las horas en la librería de viejo que regentaba el anciano. Lo que menos espera Rintaro mientras se haya refugiado en ese lugar, lleno de buenos recuerdos y emocionantes lecturas, es la aparición de un exigente gato llamado Tora, que además de tener el don de hablar, lo convence para emprender una misión destinada a salvar los libros. Esa es la sinopsis. Entonces nos platica claramente de que Rintaro se va a encontrar con este gato y va a empezar a hacer algunas misiones, aunque Rintaro por naturaleza, incluso como lo refieren aquí en el libro, él se considera a sí mismo un hikikomori. Un hikikomori es una persona que, bueno, si le buscan ahí en YouTube, seguramente hasta van a encontrar algunos documentales muy interesantes al respecto, que es este fenómeno social en donde algunas personas deciden aislarse completamente de la sociedad por largos periodos de tiempo, se encierran en sus cuartos, en sus casas, en algunos lugares, y ahí pasan mucho tiempo. Y esto es un fenómeno social que está afectando no solamente Japón, también está Corea del Sur afectado. Pudiéramos platicar más de ello, pero bueno, es solamente un toque respecto a lo introvertido y quizás lo antisocial que es el personaje principal, este muchacho de secundaria que va al instituto que se llama Rintaro Natsuki. Ahora, tenemos otros personajes también, tenemos por ahí al gato, por supuesto, que digamos que es como el segundo protagonista, el gato parlante, ¿sí? Se llama Tora. Pero también tenemos un tercer personaje que viene siendo Sayo. Sayo es la compañera del colegio, pero también la delegada del instituto. Entonces ella empieza a visitar a Rintaro porque Rintaro deja ir a la escuela. Y claro, pues él se queda encerrado ahí en la biblioteca porque, bueno, obviamente está en duelo, además de que tiene esta condición social. Es un personaje muy interesante que también vamos a ir viendo desarrollar durante todo el libro. Que hablando justamente de eso, yo creo que es un libro fluido, es un libro que no está muy largo, son aproximadamente 250 páginas. Es un libro que sí invita a la reflexión, de hecho, es un libro que invita a la relectura.
Yo les voy a ser sincero, este libro lo leí 2 veces antes de hacer este video y poder traer este mensaje un poquito más completo y por lo menos yo sentir que le aprendí y le pude extraer todo ese jugo. Ahora, platiquemos un poquito de qué es lo que sucede con el gato. Cuando llega el gato y le dice, bueno, tenemos que salvar los libros. Sí, pero ¿qué vamos a hacer? Entonces, se van a lo que se le conocen como laberintos o misiones, podríamos decir. Y esto sin querer entrar en spoilers, porque yo sé que va a haber gente aquí que no haya leído los libros, pero me interesa de que puedan ustedes despertar esas ganas de ir y conseguir el libro del formato en el que quieran, que por cierto, si quieren comprar este libro lo pueden encontrar aquí abajo en la descripción, les voy a dejar el enlace. También pueden ir a cualquier librería, seguramente lo pueden encontrar sin ningún problema. Entonces, el primer laberinto es el hombre que encerraba los libros, el hombre que encerraba los libros. Y es una persona que tiene en vitrinas todos los libros que ha leído. Y hablamos de más de 57,000 libros. Para él, leer muchos libros le genera estatus social y eso es lo que importa. Pero solamente los lee una vez, inmediatamente los encierra. Cuida mucho los libros, los quiere, por supuesto, porque ahí encontramos ediciones especiales en sus vitrinas. Pero ojo, porque para él no hay tiempo para volver a releer los libros. Entonces, yo siento aquí, además de que lee muchísimo, es un lector voraz, se avienta un libro tras otro porque a él lo que le importa es el número de libros que haya leído. No tanto el conocimiento o el tiempo para leer cada uno de ellos. Lo importante es leer lo más rápido posible y tener el mayor número acumulado de libros posible. Que eso también, así como que cuando yo lo estaba leyendo, yo que soy, al día de hoy me considero más alguien que compra libros más que leerlos, soy un coleccionista de libros, no leo tantos y quizás por eso también estoy abriendo este canal. Pues me pegó un poquito porque yo sentía que habla un poquito de mí, porque hay que tomarnos el tiempo para disfrutar las cosas que hacemos. Por supuesto, no hay que andar con prisas. Y en el caso de los libros, no es diferente. Hay que leerlos con calma, hay que estar en un ambiente con calma para que podamos no solo disfrutarlos por entretenimiento, sino aprender de ellos también. Entonces, este primer laberinto se me hizo muy interesante. Y luego sucede el segundo laberinto, en donde ya aquí entra el tercer personaje, que es esta Sayo, que por cierto hay una pequeña atracción ahí muy interesante que empieza a surgir y que se va desarrollando conforme avanzamos en el libro, entre Sayo y Rintaro. Pero llegado el segundo laberinto, aquí ya es distinto. Aquí ya tenemos al hombre que recortaba los libros. Imagínate que tú agarras este libro y que lo empiezas a recortar conforme lo vas leyendo, diciendo esto es importante, esto no, esto sí, esto no. Síntesis, una sinopsis, un resumen, como él lo llama. Es decir, empiezas a resumir tanto un material como este de 250 páginas, a lo mejor a una sola página o a lo mejor a una sola frase. Digo, a mí se me hizo algo completamente que no debería de ocurrir, pero sin embargo, allá afuera, la necesidad, como la explica el personaje, como la explica el hombre, pues es de que la gente no tiene tiempo para leer los libros. Los libros se están olvidando, se están rezagando porque la gente no tiene tiempo para leerlos. Entonces, él genera este innovador sistema en el que solamente está recortando un montón de partes de los libros, pues para que la gente pueda seguir leyendo constantemente. El problema es que nos perdemos mucho del mensaje. Además, esto pasa como con cualquiera. El mensaje que yo capté de este libro que les estoy transmitiendo en este video va a ser muy diferente, quizás, al mensaje que ustedes puedan captar cuando lo lean. Porque todo depende de la persona, de la experiencia, del momento en que lo estás leyendo, del tiempo que te tomó leerlo, del aprendizaje, del conocimiento que tú tienes. Depende de muchas cosas. Entonces, la síntesis que él estaba haciendo era según lo que para él era importante, pero a lo mejor para otra persona eso no es importante de la síntesis, ¿no? De un libro. Entonces, él habla de un poquito como de este sentido de la inmediatez, de la gratificación instantánea, que queremos hacer todo rápido, recibirlo, pero pronto, y no tomarnos el tiempo con paciencia, con calma, de hacer las cosas. Ese se me hizo muy interesante también. No voy a contarles el libro, por supuesto. Eso, cómo lo resuelve y cómo a través de platicar con este personaje, Rintaro logra que se salven los libros, de que ya no siga sucediendo ese recorte. Que por cierto, ¿ustedes recortan los libros? No sé si haya alguien, si ustedes recortan los libros o hacen algo interesante con los libros, déjenlo aquí abajo en los comentarios. Me gustaría leer qué es lo que hacen interesante con los libros. Bueno, eso nos lleva al tercer laberinto.
El tercer laberinto, este es el que más me gustó. Aquí pasa algo bien interesante. La primera mitad del libro, antes del segundo laberinto, o sea, al finalizar el primero, pudiera decir que el tipo de mensaje es diferente. Es decir, fue escrito un poco diferente. Yo no sé si el autor empezó a escribir la primera mitad y después pasó cierto tiempo y retomó la escritura y cambió completamente el tono, porque a partir del segundo laberinto el tono se va volviendo cada vez más y más y más maduro, porque originalmente cuando yo lo estaba leyendo, y les digo, lo leí 2 veces seguidas, yo pude notar que la primer mitad del libro es como infantil, es como casi para niños, y de hecho simplemente el lenguaje que se utiliza, pues no me estaba encantando, la verdad, pero ya a partir del segundo laberinto y ya cuando llegamos aquí al tercer laberinto, cambia completamente, porque la persona que está aquí en el tercer laberinto es el director general de una casa editorial que solamente vende libros y vende lo que se vende. Es el consumismo total de los libros, pero este personaje tiene argumentos muy buenos, muy buenos, y la resolución que le da Rintaro a mí me parece increíble, de verdad, ese laberinto fue magnífico. Y por supuesto, eso nos lleva al último laberinto en donde encontramos ya no a un hombre, sino a una mujer que es la representación de un libro de más de 1800 años. Y yo cuando lo estaba leyendo dije, esto es la Biblia, está hablando de la Biblia, ¿no? Un libro del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, está justamente hablando de la Biblia y del poder del olvido, y de cómo la gente los ha ido olvidando, sobre todo aquellos libros que tienen ya mucho tiempo, que son los clásicos, la gente ya no los lee, pero bueno, hay diferentes motivos para esto y ahí se discuten y también se discuten un poquito de cuáles fueron las consecuencias inicialmente o desde una sola perspectiva de qué fue lo que le sucedió a los 3 hombres anteriores de los laberintos, porque ya llegamos ahí al clímax, pero el desenlace viene siendo bastante satisfactorio. Yo creo que el mensaje final que nos quiere compartir el autor, este mensaje es cómo podemos transmitir la fascinación por los libros a la mayor cantidad de personas y obviamente la empatía, cómo ayudar a los demás, porque ese es un mensaje que está ahí todo el tiempo y que te lo están repitiendo de varias formas. Y cómo los libros son un vehículo excelente para conocer personas, para conocer sentimientos. Entonces es un muy bonito mensaje, obviamente tiene un poquito de esta narrativa fantástica en donde tienes que aceptar, pues bueno, de que se van a mundos y el gato habla. Bueno, es parte de la fábula para que pueda construir todo el mensaje que nos intenta transmitir el autor. Pero, y llegamos a esta sección en donde, bueno, no todo es miel sobre hojuelas, o debería de decir, no todo es ronroneo. Es decir, aquí había algunas cositas que no necesariamente me encantaron del libro y que, bueno, yo creo que vale la pena mencionarlos un poco. Bueno, ya había mencionado lo de la primera mitad, ¿no? De que la primera mitad tiene un tono un poquito más como infantil. Lo otro es que al ser narrativa, quizás no llegues a conectar al inicio con los personajes. O sea, yo me sentía un poquito como desconectado, yo no podía encajar con la historia que me estaban platicando y la forma en la que se estaban desenvolviendo los personajes, porque era mucha narrativa y también no me la terminaba de creer que así eran los personajes como tal. Aunque sí, me quedé con algunas dudas, eso lo tengo que decir. Algunas de las dudas más interesantes son, por ejemplo, pues el gato de dónde viene, y cuando se refiere a Rintaro, habla a él como la segunda generación. Entonces, ¿quién fue la primera generación? ¿Habrá sido el abuelo? Y también en el último laberinto, la mujer, aquí nos dicen, de que susurra algo con sus labios, como si dijera algo, pero Rintaro ya no lo alcanzó a escuchar. Ya cuando termina la parte del desenlace. Entonces, yo me quedé, ¿qué fue lo que dijo? Yo quiero saber qué fue lo que dijo, porque susurró algo de los labios, pero ya no me dijeron qué. Entonces, no sé si va a tomar importancia, porque, hay una secuela que ya está disponible, está publicada, creo que actualmente solo está en formato digital, si no me equivoco, el formato físico va a salir hasta el próximo año, y se llama El gato que cuidaba las bibliotecas. Esta secuela, bueno, no sé si es secuela o es precuela, pues no lo he leído. Voy a tratar de, posiblemente en el futuro cercano, leer esta segunda parte y ver si hay algunas respuestas a estas preguntas. Así que
¿Cuál es el mensaje, la moraleja, una de las frases más importantes que yo pude sacar de este libro, con la que me quedo bastante, y es la siguiente: perderse muchas cosas de la vida por ir demasiado rápido es propio del ser humano. Esa es una frase que ustedes van a encontrar en este libro, pero esta en particular me llamó mucho la atención. Así que, bueno, sin más, sigan leyendo, sigan entre páginas y nos vemos en la próxima.